Eso es lo que ya habían comentado. O sea, a través de la pendiente puedo comparar la sensibilidad entre diferentes métodos. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente voy a graficar, en una misma gráfica, voy a graficar la curva de calibración de ambos métodos. Tanto el de Lowry, perdón, el del ácido bisincronímico, como el del método de Bradford. Grafico ambos métodos en la misma gráfica y puedo obtener esto. Estos son dos métodos diferentes. El método 1 y el método 2. Ambos están graficados, están en la misma gráfica. ¿Cuál método es el que me va a representar mayor sensibilidad? ¿Cuál método va a ser, muchachos? ¿Alguien sabe? Están graficados ahí, pero ¿quién le va a decir cuál es el método más sensible? ¿Alguien sabe? ¿El 1? ¿Por qué? Carla Ortiz. Sí, aunque sinceramente es así como que una duda que... Aquí bueno, ya están graficados dos métodos. Estoy observando que son curvas diferentes con la misma escala de absorbancia, escala de concentración, mismas escalas. ¿Qué es lo que puedo ver en estas dos gráficas? Estoy viendo que ambas o cada una de ellas tiene diferente valor de pendiente. ¿Quién es el que tiene la pendiente mayor? Carla. ¿El 1? El 1 es el que tiene la mayor pendiente, el 2 tiene la menor pendiente. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando quiero saber, tengo ya estos dos métodos en la misma gráfica, para un valor de 0.6, digamos, de concentración? No estamos estableciendo las unidades, simplemente un valor de 0.6 de concentración. ¿Cuánto le corresponde de absorbancia? 0.2. 0.2. Y ahora, ¿qué sucede para el segundo método? Para el método 2. Para esa misma concentración, ¿qué valor de absorbancia le corresponde? 0.1. 0.1. ¿Qué estoy viendo entonces aquí? Que el método más sensible me va a dar valores mayores en cuanto a lo que sería mi, en este caso, mi absorbancia. Para el mismo valor de concentración, ambos métodos me representan diferentes valores de absorbancia. El que me da mayores valores de absorbancia, ¿qué quiere decir? Que concentraciones pequeñas o muy bajas van a poder representar, bueno, van a ser todavía aceptables para poder hacer mi determinación. Entre menor sea la pendiente, me va a representar valores muy bajos de absorbancia. No sé si hayan visto ahorita o sepan cuáles son los valores que en general se llegan a pedir para decir que estamos en la región más adecuada para valores de absorbancia. ¿Alguien sabe, muchachos? No, profe. Generalmente están alrededor de 0.2, de 0.2 a 0.60 y tantos, 0.70 y algo. Son los valores que consideramos adecuados. Es decir, entre mayor sensibilidad tenga el método, va a poder registrar cantidades más pequeñas. Aquí en este caso, como está representado, concentraciones pequeñas me van a dar todavía valores de absorbancia aceptables, valores significativos todavía. Entre menor sea la pendiente, vamos a tener valores o respuestas más pequeñas. Digamos, si tuviéramos un tercer método por debajo del método 2, más cercano a la escala de concentración, sería una pendiente muy baja que me va a dar valores de absorbancia muy pequeños. No vamos a ver prácticamente diferencia entre esos diferentes valores. No sé si quede claro, muchachos. Sí, profesor. ¿Sí queda claro? Más o Les voy a menos. pedir que me incluyan
una gráfica, bueno, en donde estén graficando el método del ácido bicinclonínico y el método de Bradford, así como está aquí representado, ambos métodos con su ecuación de la recta y su coeficiente de correlación de cada una de esas gráficas. Y aquí estamos demostrando cuál es el método más sensible y me van a indicar obviamente de esos dos métodos cuál es el método más sensible de acuerdo a la pendiente de la recta. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora para lo que nos faltaría ver, la comparación de métodos. Ya habíamos comentado cuándo conviene hacer una comparación de métodos. Es decir, cuándo puedo cambiar de un método a otro. Si estoy haciendo un método de rutina, digamos, estoy trabajando con Bradford, como les había comentado, y quiero cambiar a otro método más reciente que ofrece más ventajas, primero tengo que demostrar que por lo menos que no existen diferencias en cuanto a exactitud y precisión con respecto al método que estoy utilizando. Y ahora, si es un método que me están ofreciendo un método nuevo, pero tiene más ventajas, tiene un menor costo, es de mayor sensibilidad, se prepara mucho más rápido las muestras y pueden obtenerse resultados en menor tiempo, es un método interesante que puedo cambiar, pero siempre y cuando demuestre que tiene por lo menos, que no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a exactitud y a precisión. Entonces, para eso ya recordarán que habíamos mencionado que por eso es de que se hizo de esta manera. Misma muestra comparada contra dos métodos diferentes. En el mismo equipo se supone que tendría que leerse el mismo analista el mismo día. El tipo de datos a los que hacemos referencia son datos pareados o relacionados. Las pruebas que vamos a utilizar son la T-de-Student o la F de Fisher. En la T-de-Student ya hemos comentado que vamos a comparar las medias para determinar si hay diferencias en exactitud. Y el F de Fisher, lo que utilizamos es varianza, muchachos. En sus cálculos no se les pase que en vez de varianza calculen nada más desviación estándar. Es con varianza. Varianza para que obtengamos cuál es si hay diferencias significativas en cuanto a precisión. Esta es la tabla que hayamos comentado. Por lo que vi hay algunas dudas todavía. Hay quienes están procediendo de otra manera. Pero aquí, ¿a qué nos referimos con esta tabla? ¿Quién es nuestro método de prueba, muchachos? El BCA. BCA, porque es el método más reciente para la comparación que estamos haciendo. La referencia, por lo tanto, es Bradford. Aquí vamos a colocar nuestros 10 valores de concentración que tenemos del análisis estadístico. 10 valores del método de referencia y vamos a calcular cuál es la diferencia entre esos valores de concentración entre el tubo 1 del método del ácido bicinclonínico y el tubo 1 del método de Bradford. ¿Quién tiene sus resultados a la mano? ¿Alguien que tenga esos resultados a la mano? Paola. A ver, Paola. Si haces la diferencia, restas al valor de concentración del método del ácido bicinclonínico, le restas el valor de concentración que obtuviste en el primer tubo del método de Bradford, ¿de cuánto te da? La diferencia me da de... Ay, espera, 3.23. 3.23. Se supondría que hubo un valor muy alto en el método del ácido bicinclonínico. ¿Sí es correcto? Sí. Con respecto a los demás. Ajá. ¿De cuánto te dio en el ácido bicinclonínico? El primer valor, el 1, de Sí. 10.02. 10.02. ¿Y el de Bradford? 6.79. 6.79. Una diferencia de aproximadamente 3. Entonces vamos a calcular esa diferencia en cada uno de estos diferentes puntos que utilizamos para el análisis estadístico tanto de bicinclonínico como de Bradford.
Les voy a pedir que procedan de esta manera, muchachos. No que me hagan únicamente la diferencia del promedio de análisis estadístico menos, aquí sería el promedio de análisis estadístico de bisincronímico menos el promedio del método de Bradford. Eso no, muchachos. Es para cada uno de esos puntos, de los 10 puntos de concentración, para cada uno, y calculamos su diferencia. Si esto les está provocando confusión, olvídense de esta media que representa aquí. Es para cada punto de ese análisis estadístico. Al punto 1 del análisis estadístico en BCA le resto el punto 1, el tubo 1, perdón, el primer dato del método de Bradford. Y así sucesivamente. Puedo tener valores muy pequeños, puedo tener valores positivos, puedo tener valores negativos. No importa el valor que obtenga. Con todos estos valores, considerando el signo obtenido, voy a calcular la media de esas diferencias. La desviación estándar de las 10 diferencias que calculé aquí. Obviamente estoy considerando el signo. Si es negativo, lo voy a introducir así, es el signo negativo. ¿Alguna duda con esto, muchachos? No, profe. No, profe. No. Bueno, entonces, espero que sí quede resueltas las dudas que pudiera haber, y si las hay, muchachos, no duden en preguntar. Es mejor que pregunten y no que tengan los resultados erróneos y su calificación sea baja. ¿Algún problema para hacer el cálculo de la T? Llegué a observar que hicieron mal los cálculos. ¿Tienen las tablas, muchachos? En esta creo que ya no les incluí cálculo. Las tablas son las que les dio el maestro Francisco. Pero es exactamente lo mismo. Para la T calculada, T de tablas, perdón, nuestro nivel de confianza de 95%. Nuestros grados de libertad, N-1, es decir, 10 menos 1. Eso es lo que voy a considerar. ¿De cuánto les dio la T de tablas, muchachos? 2.262. 2.262. Ese es nuestro valor de T de tablas. Rectifiquen lo que esté bien, muchachos. Hay quienes de las tareas que enviaron están mal, calcularon mal, cometieron el error seguramente al interceptar tanto la columna como una de las filas. Seguramente hubo un error ahí al momento de interceptar para poder calcular cuál es el valor de T de tablas. Entonces, para esto, muchachos, ya habíamos comentado, T calculada va a ser igual a la media de las diferencias de la tabla anterior. Esto entre la desviación estándar y entre la raíz de n. N es el número de observaciones. O esta ecuación, que es exactamente la misma. Hay que establecer las hipótesis. ¿Cuáles son esas hipótesis? No lo vamos a dejar sin sus hipótesis. Vamos a establecer cuáles son las hipótesis. La hipótesis nula, que no hay diferencia entre las medias de ambos métodos. La hipótesis alterna, que sí existe diferencia entre las medias de los métodos que estamos comparando. ¿Qué otra cosa más? Nuestros criterios. ¿Queda claro cómo se van a interpretar esos criterios, muchachos? ¿Cuándo vamos a aceptar a la hipótesis nula y cuándo a la hipótesis alterna? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y después, no con eso nos vamos a conformar, con que digamos, se acepta H0. Bueno, sí, se acepta H0, pero debo de hacer la interpretación. Si acepto H0, Iris, ¿se encuentra Iris? Marcos. Mande. A ver, Marcos. Si ya hubiéramos hecho nuestro cálculo y vemos que la T calculada es menor o igual que la T de tablas, es decir, el valor que obtuvimos es menor,
que 2.262 y decimos que se acepta la hipótesis nula. ¿Cómo interpretamos ese valor? ¿Qué estamos diciendo? Que no hay diferencia significativa en la precisión. Que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a qué? ¿Precisión? Precisión, porque estamos utilizando la T de Student. ¿Es correcto? En la T de Student evaluamos a la precisión. No, es exactitud, ¿no? Es la No, es la exactitud. exactitud. Es la exactitud, muchachos. Sí, es exactitud. Entonces, si digo que acepto la hipótesis nula, voy a decir que no existen diferencias significativas o estadísticamente significativas en cuanto a exactitud. No estoy diciendo quién es el método más exacto con esta prueba. Simplemente que no existen, si acepto H0, que no existen diferencias significativas en cuanto a exactitud entre ambos métodos. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Ahora, si mi criterio es que mi T calculada es mayor que la T de tablas, se acepta la hipótesis alterna, es decir, que sí existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a exactitud. Entonces, esa es la interpretación que tienen que hacer, no nada más que digan se acepta H0. Ahora, para la F de Fisher, también aquí la vamos a calcular de esta manera, muchachos. Ya habíamos comentado, considerando los grados de libertad de ambos métodos, era 10 menos 1, en ambos nos va a quedar de 9. Calculamos la F de tablas. ¿De cuánto nos da la F de tablas? 4.43. 4.43. A ver, ¿es correcto para todos ese valor? ¿No era Yo de tengo uno diferente. 4.03? ¿De cuánto te dio? 4.03 de tablas. De tablas, 4.03. Ese es el valor correcto. 4.03. Chequen quien les dio un valor diferente, revísenlo en las tablas, comprueben lo que en verdad es 4.03. Bueno, es para nuestra F de tablas, nuestra F calculada, sabemos que vamos a colocar en el numerador el valor más alto del método. Vamos a colocar la desviación, la varianza de aquel método que presente el mayor valor en cuanto a la varianza. Entonces, en el numerador va el valor más alto y en el denominador el más bajo, para que respetemos esto de que la F debe ser mayor o igual a 1. Nuestra hipótesis nula, que no existe diferencia entre las varianzas de ambos métodos. Y la hipótesis alterna, que sí existe diferencia entre la varianza de esos métodos. Entonces, también aquí lo mismo, nuestro criterio, si la F calculada es menor que la F de tablas, vamos a aceptar la hipótesis alterna, perdón, la hipótesis nula. ¿Qué significa si acepto la hipótesis nula? ¿Cómo sería mi interpretación? ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a precisión. Exacto, Erani. Y si se acepta si quedamos que la F calculada es mayor que F de tablas, se aceptará la hipótesis alterna en la que estamos diciendo que sí existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a precisión. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que tenga alguna duda? Por el momento no. No, profe. no, Sí, ya queda claro cómo lo tienen que hacer, porque hay quienes se equivocaron y lo hicieron de manera incorrecta. No hicieron incluso ni la tabla esta tabla, ni siquiera hicieron esta tabla. Incluso no les estoy pidiendo ni siquiera que hagan
todo el desarrollo para calcular la desviación la media, para calcular la desviación estándar de esas diferencias. No le estoy pidiendo eso, simplemente que me vayan haciendo las cosas como se indica. La media de las diferencias, la media de la desviación estándar. Puedo usar la calculadora. De esta forma es como quiero que me lo hagan, por favor, muchachos. Con esto creo que ya no debe de quedar dudas en cómo van a hacer esta prueba y cómo va a ser su interpretación. También se les pide que calculen la precisión. Ya habíamos comentado de la precisión. Precisión 100 menos el coeficiente de variación. Eso me va a dar el grado de precisión. Y ahora sí, con este valor de precisión puedo comparar entre ambos métodos. Puedo decir quién es el método más preciso. El método de Lowry, perdón. Es que me quedé con la costumbre de que hace unos semestres todavía estaba utilizando Lowry en vez de BCA. Entonces, precisión, con eso puedo comparar y decir de acuerdo a esto, cuál es el método más preciso. En cuanto a exactitud, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, ahí está la indicación, 100 menos el valor absoluto del porciento del error relativo. Y el error relativo, valor verdadero menos valor calculado entre el valor verdadero. Porciento de error relativo, únicamente lo multiplicamos por 100. Y sustituimos dentro de lo que sería la ecuación que tenemos aquí, perdón. La ecuación que tenemos para exactitud. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe. No. En el de exactitud, es Sí. el que calculamos con T, ¿no? Entonces, por ejemplo, para calcular el error relativo, es el valor verdadero es el que viene, o sea, la T de tablas, y el valor calculado sería el que nos dio T calculado. No, aquí olvídate de lo que hicimos de la T de Student y de lo de la F de Fisher. Aquí olvídate de esa parte. Aquí es algo que les piden cuando hacen cuando calculan la media, desviación estándar, varianza, intervalo de confianza. En esta parte es donde les piden que para ese método calculen la precisión y calculen la exactitud. Es independiente de F de Fisher y de T de Student. ¿Sí queda claro, muchachos? Que esto es independiente. Aquí, ¿cómo voy a calcular mi precisión? Dentro del análisis estadístico, ¿se acuerdan que calcularon el coeficiente de variación? Simplemente 100 menos el coeficiente de variación obtenido en el análisis estadístico, y estoy viendo aquí cuál es la precisión que tengo en este método. La exactitud, tampoco voy a requerir aquí nada de la T de Student. Aquí voy a calcular mi error relativo. Para eso voy a tomar mi valor verdadero y mi valor calculado. ¿Cuál es el valor verdadero, muchachos? ¿Cómo se hizo el análisis estadístico? Con la curva de calibración. ¿Qué punto utilizamos para preparar esas 10 repeticiones? El tubo 3. El tubo 3, ¿que corresponde a qué concentración? 6. A una concentración de 6 microgramos por mililitro. ¿Cuál es el valor verdadero entonces? 6. 6. 6. 6 es mi valor verdadero. ¿Y cuál es mi valor calculado? La media del análisis estadístico. Exacto, la media del análisis estadístico. Nuevamente dividimos entre 6, que es nuestro valor verdadero, y obtenemos el error relativo. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Podría repetir cuál es el valor verdadero y el valor calculado? Es que se me cortó un poco. El valor verdadero. Esto les dije que esto lo vamos a hacer con los resultados del análisis estadístico de las 10 repeticiones que se hicieron. Ahí tenemos la media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación e intervalo de confianza. El error relativo, ¿cómo le calculo? Necesito el valor verdadero. Para este análisis estadístico utilicé o preparé mis tubos
mis 10 muestras estuvieron preparadas igual que el punto central de la curva, perdón, sí, estuvieron preparados igual que el punto central de la curva de calibración. ¿Qué valor tenía ese punto central de la curva de calibración? ¿Qué valor tenía tú misma? Alrededor de 6. No era alrededor. 6. 6. De acuerdo a la curva de calibración, si ves el punto central, ¿de cuánto te da esa concentración? 6 microgramos por mililitro. Ese es el valor verdadero. 6 microgramos por mililitro es el valor verdadero. Es el punto central de nuestra curva. Ahí tenían que haber calculado cuál era la concentración. La calcularon y establecemos que en el punto central tenemos una concentración de 6. Ese es el valor verdadero. ¿Cuál es mi valor calculado? Si alcanzas a escuchar cuál es el valor verdadero, el valor calculado. ¿Era la media del análisis estadístico? La media del análisis estadístico. Esa media que encontraste de esos 10 valores que promedias, ese es mi valor calculado. Y entonces ahora sí ya puedo calcular mi error relativo. ¿Queda alguna duda, muchachos? No, profe. No, profe. Muy bien. ¿Qué más les voy a pedir? Déjenme ver. No sé si hasta aquí no hay ninguna duda, ya vamos a ver nada más lo que faltaría con respecto a cómo me tienen que entregar el informe, muchachos. ¿Queda alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces permítanme, déjenme dejar de compartir la pantalla y ya vemos lo de... ¿Sí están viendo el protocolo, muchachos? Está cargando. Ya se ve. ¿Sí ya se ve? Ah, muy bien. Bueno, a ver, miren, muchachos. Les pedí una tarea que fue para el día, en la primera sesión. Al terminar la sesión les pedí que me entregaran lo que ya habían hecho. En esos 25 minutos que les di, les pedí que hicieran sus cálculos, que empezaran su curva de calibración. Eso es lo que me tienen que entregar en la tarea de ese día. Y después al día siguiente les pedí que esos resultados ya me los entregaran, pero ya en forma. Pero veo que hubo muchos problemas con esos cálculos que hicieron. No me los entregaron como correspondía. Hay quienes sí, incluso avanzaron más de lo que les había pedido. Quienes ya lo tienen avanzado, miren, lo de la primera tarea, eso se queda como participación y dependiendo de cuánto avanzaron, va a ser la calificación. La tarea que me entregaron el día de ayer están incompletas. La intención de esa tarea, ¿cuál era? Que tuvieran elementos para poder discutir ahorita. Dudas que les hayan surgido, pudieran aclararlas. No sé cómo vean si eliminamos esa tarea que entregaron el día de ayer y obviamente quienes ya la entregaron y ya la tienen completa, ya la tienen más sencilla. Que me la vuelvan a enviar. Si ya consideran que está bien, que no tiene errores, la dejan así, pero la vuelven a cargar. Voy a borrar esa tarea y se las voy a aplazar hasta el día
lunes. Hasta el Sí, día lunes me la vuelven a entregar. Quienes ya la consideran que la tienen completa, les digo primero, quiero que les quede claro. Borraría la tarea 2, borraría esos cálculos de la tarea 2, eliminaría todo eso que me enviaron y les crearía otra tarea nuevamente, pero para el día lunes. Para esa fecha necesito que me incluyan todos los cálculos, todos los cálculos que ya se supone que ya tienen hechos y que ya me debieron de haber entregado. Tendrían hasta el lunes para que rectifiquen y me entregaran cálculos únicamente, cálculos solamente. Cálculos de todo lo que es curva de calibración, análisis estadístico, interferencias y también la comparación de métodos. Todo lo que son cálculos nada más, cálculos que representen cuando hayan hecho el mismo procedimiento para cada uno de esos análisis estadísticos, que hayan únicamente con uno que sea representativo de lo que están haciendo es suficiente. Por ejemplo, una concentración para el análisis estadístico, ¿cómo la calcularon? ¿Cómo obtuvieron esa curva de calibración? Esa ecuación de la recta de interferencias, con una sola que me indiquen cómo hicieron ese cálculo. Suficiente con eso. De comparación de métodos, sí necesito todos sus cálculos y hasta ahí quedaría, junto con la gráfica que les pedí de comparación de métodos. En una misma gráfica les dije que grafican el método de bisincronínico y el método de Bradford para que comparemos cuál es el que tiene la mayor sensibilidad. No sé si estén de acuerdo con eso. Sí, profe, estaría bien. Sí, profe. Tenemos hasta el lunes, dice, ¿verdad? Se las abro la tarea con fecha de lunes para entregar el lunes, pero ahí sí respeten por favor el horario. El horario que les ponga es la hora máxima para poder entregarlo. Ya les voy a pedir que no suceda que algunos no entregan, algunos le entregan incompleta o que está a mano. No, lo quiero en computadora, que fue el acuerdo desde el inicio, que los informes tenían que ser en calculador, que en computadora. Son únicamente puros cálculos. Esos cálculos los quiero entonces el lunes. Si todos están de acuerdo, nadie está en desacuerdo, lo dejamos entonces que el lunes me entregan cálculos. ¿Alguien está en desacuerdo, muchachos? No, profe. Con una persona que contestó lo doy por hecho. Ninguna objeción, Sí, profe, todo bien. profe, todo bien. Está bien, profe, no hay problema. Bueno, Gracias. entonces vamos a hacer eso para que no haya tanta gente perjudicada y entreguen los resultados, considerando todo lo que estuvimos comentando durante esta clase. Y ahora, eso únicamente son cálculos, muchachos. Hoy viernes estamos terminando la segunda sesión. ¿Cuándo me tienen que entregar el informe como tal? ¿El siguiente viernes? El- El próximo viernes. El siguiente viernes. ¿Qué quiero para ese informe? Ahorita les voy a comentar lo que les voy a pedir para ese informe. De ese informe, lo que voy a requerir, obviamente, va a tener una carátula independiente de lo que sería el reporte. En esa carátula ya saben, desde lo que es Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, el Departamento de Bioquímica, la unidad de aprendizaje, el nombre de la práctica, el nombre de ustedes, su grupo, nombre de profesor, fecha de entrega. Eso es lo que quiero en el reporte que me van a entregar el próximo viernes. Después viene el título de la práctica, objetivos redactados con sus propias palabras. El fundamento. Del fundamento que les voy a pedir, muchachos, es únicamente fundamento, no quiero introducción. No introducción, por favor. El fundamento que van a incluir, ese fundamento no les lleva más que un párrafo de 6, 7 renglones a lo más. No es tan extenso el fundamento, muchachos.
vean cuál es el fundamento y únicamente quiero ahí el fundamento del método. ¿De acuerdo? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Sí. También profe. quiero que incluyan resultados. ¿Pero qué van a incluir de los resultados? De los resultados me van a incluir únicamente lo que son, por ejemplo, de la ecuación de la curva de calibración, perdón. Únicamente la curva de calibración, su ecuación de la recta y con su coeficiente de correlación, únicamente. Indicando, obviamente, como ya saben, para que haya buena presentación, nombre de la curva de calibración, que tenemos graficado en cada uno de los ejes, y únicamente ahí, no, en este informe que les estoy pidiendo para el viernes, no quiero ya ningún cálculo. Únicamente va a aparecer una curva de calibración, su ecuación de la recta, su coeficiente de correlación. Del análisis estadístico, únicamente en una tabla donde vaya el valor de la media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, intervalo de confianza, precisión y exactitud. En una tablita, únicamente los valores como tal, ya no incluimos cálculos en el informe final, en el reporte que me van a entregar el próximo viernes. ¿Sí está quedando claro, muchachos? Sí. Sí, profe. También interferencias, únicamente la tabla con el nombre de la interferencia, su concentración y qué tipo de interferencia es la que tenemos ahí. En la comparación de métodos, únicamente van a indicar qué es lo que obtuvieron ahí. Si hubo la interpretación como tal. ¿Cuál fue el valor de T calculada, T de tablas, su F calculada, su F de tablas y la interpretación? Ya sin ningún otro cálculo. Para eso los cálculos se los estoy pidiendo para el día lunes. Del informe final ya no quiero cálculos, únicamente las tablas que por favor les estoy indicando. Espero que les quede claro, muchachos. Después de la discusión, seguiría después de los resultados, la discusión. La discusión ya saben que es por cada experimento que se realizó, discusión desde lo que se, de la curva de calibración que vieron, que obtuvieron, que debieron de haber obtenido. Y en esa misma discusión, muchachos, bueno, permítanme. Ahorita les comento mejor esto. Entonces estaría la discusión. Les decía que ese es por cada experimento de la práctica de Bradford. Ya nos olvidamos ahorita de bisincronínico. Esa discusión únicamente está centrada en lo que sería Bradford. A lo mejor si hacen una comparación o indican algo, bueno, lo incluyen ahí. La conclusión, saben que la conclusión es tomando en cuenta los objetivos de la práctica. Esas conclusiones, tengan cuidado de elaborarlas, es muy sencillo que las elaboren, pero sí, denle el tiempo suficiente. Terminan su discusión, su conclusión, léanlo, terminaron, vuelvan a leer para que se aseguren de que tiene buena redacción,